Hola chicos, Física 100. Bueno, ya hemos visto la ley de Boyle-Mariotte, que él se propuso de los tres parámetros que se pueden variar en un gas, por supuesto una misma masa de gas, es decir, lo que no podemos para probar todo esto y hacer todos estos experimentos es cambiar la masa entre el primero y el segundo. Claro, si tú añades más cantidad de gas tendrás otras consideraciones, o sea, sobre todo sobre la misma masa de gas. Y las tres cosas que se pueden variar son la presión, el volumen y la temperatura. Temperatura que de momento ponemos T minúscula porque nos referiremos a la temperatura en grados centígrados. Muy bien. El señor Boyle dijo, vale, como tres son muchas, que era su estrategia, dice, voy a dejar una fija, constante, que no intervenga. A esa no la modificaré. Y él cogió como constante a la T. Quienes variaban, variarían la presión y el volumen. Y nos dio su hallazgo, que fue que la presión en un momento de un gas multiplicado por el volumen en ese momento es igual a la presión en otro momento por su volumen en ese segundo momento. Cuando veas subíndices 1, 1, 2, 2, lo mismo, hay libros que te ponen 0, 0, 1, 1, hay otros que en vez de poner subíndices te pondrán P por V, es decir, aquí ninguno, y aquí te pondrán P' por V', todo es lo mismo, indica una situación, otra situación, situación 1, situación 2, situación normal, situación prima. Esta era la ley de Boyle-Mariotte. Entonces vino el señor Gay-Lussac y dijo, vale, pues puesto que él ha querido coger y dejar la temperatura como constante, esto lo hizo el señor Boyle. El señor Gay-Lussac, Lussac, dice, yo de los tres, presión, volumen y temperatura, voy a dejar constante a la presión. Y entonces la dejó constante, él se apañó para hacer el experimento de forma que la presión no variara, y que sí pudieran variar tanto el volumen como la temperatura. ¿Y qué obtuvo? Pues obtuvo lo siguiente. Prácticamente fue como considerar al gas como si fuera un sólido y medirle su dilatación volumétrica. Fíjate, entonces dijo prácticamente el razonamiento lo mismo que para los sólidos. Dijo, el volumen final, vamos a considerar aquí final y volumen inicial, el V sub 0. Volumen final de un cuerpo será igual al volumen inicial incrementado, si incrementamos la temperatura, incrementado en el mismo volumen inicial multiplicado por un coeficiente propio de ese gas y multiplicado o tantas veces como grados haya subido, que esto es lo que llamamos incremento de T. ¿Qué sería incremento de T? Pues lo que ha aumentado. Incremento significa aumento. Si estábamos, por ejemplo, a 0 grados y hemos pasado a 10, pues este incremento de T vale 10 menos 0, 10. Que estábamos a 50 y hemos pasado a 80, pues sería 80 menos 50, 30. Este incremento sería 30 grados. Igual que entonces, igual que con los sólidos, aquí sacábamos factor común V sub 0 y quedaba 1 más alfa por incremento de T. O ya sencillamente, si a esa temperatura, suponiendo que a esto le llamásemos, esto fuera con temperatura 0, es decir, que hubiéramos partido del gas a temperatura 0, entonces, ¿qué sería incremento de T? Pues sería los grados finales, que sería 25, menos 0. Porque como
como hemos partido de 0, pues sería 25 menos 0, 25. Y por eso podemos poner que ahí alfa por T. Pero ya te digo, en el caso de que la temperatura inicial fuera 0 grados centígrados. Es decir, de que esta variable en el primer momento, la temperatura su cero, la primera temperatura, antes de variar, hubiera sido su cero. Bien, y esta fue la primera ley del señor Gay-Lussac. Si se presenta algún problema que te dijera qué volumen tiene un gas que ha experimentado un incremento de temperatura de tantos grados, bueno, pues con esta fórmula podríamos saberlo. Los siguientes pasos de Gay-Lussac, que van a ser los siguientes que vamos a ver en los vídeos que vengan a continuación, van a ser los siguientes. 1. Se descubrió por aquel entonces el cero absoluto. El cero absoluto. Es decir, una temperatura por debajo de la cual ningún cuerpo se podría enfriar ya. Y una vez que se descubrió este cero absoluto, este mismo Gay-Lussac aplicó esta fórmula con este concepto del cero absoluto y le salió otra expresión de esta misma fórmula. Que eso va a ser el objeto de otro vídeo a continuación. Es decir, que esta fórmula, la de la presión constante, va a tener dos formulaciones, dos apariencias. Esta una y otra, pero ya contemplando el cero absoluto. Y por último, Gay-Lussac dijo, vale, pues ahora que ya he cogido carrerilla, sigo. El amigo Boyle dejó la temperatura constante. Yo he dejado la presión constante, solo me quedará ahora dejar al volumen constante. Y entonces nos daría otra fórmula donde las variables fueran la presión y la temperatura. ¿Por qué? Porque al volumen lo dejaba constante. Y esa sería la segunda ley o la segunda fórmula de Gay-Lussac. Te hago un breve resumen. Boyle con temperatura constante da esta primera fórmula. Gay-Lussac, dejando la presión constante, da esta, que es idéntica a la de la dilatación de los sólidos, dilatación volumétrica de los sólidos, pero que va a tener, cuando veamos lo que es el cero absoluto, esta misma fórmula va a tener otra apariencia, otra foto. Y todo esto sería la primera ley de Gay-Lussac. Primera de Gay-Lussac. Y por último, el señor Gay-Lussac cogerá al volumen, lo dejará fijo, constante, y hará que varíe la presión con la temperatura y nos dará su segunda ley de Gay-Lussac. El vídeo siguiente constará de esto y el siguiente constará de esto, de la segunda de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.